Bueno, Andrés, muchas gracias por la presentación. Soy uno de los coordinadores, la otra coordinadora es la doctora Granados, que está aquí con nosotros. Bueno, estaba pensando qué título colocar para esta diapositiva y no encontré realmente. Me tocó colocar este título que para mí lo diría que es un título visual, y la idea es ir desarrollando con esta charla el porqué de este título y cuál es el mensaje que me gustaría enviar con este tema. Más allá de volver a hablar otra vez de lo mismo, de muchas cosas que se encuentran ya en artículos, la idea es mandar un mensaje sobre el rol del radiólogo intervencionista en el manejo, en el algoritmo de manejo del dolor abdominal. Entonces, este es un caso que de hecho presentó ahorita el doctor Tascón, y quiero que por un segundo, bueno, 3 segundos, piensen qué pasó realmente con este paciente. Este paciente nos llegó a nosotros aquí a la clínica, llegó con estas heridas por proyectil de arma de fuego. Ya vimos un adelanto de la parte diagnóstica. Como dijo el doctor Tascón, este paciente no falleció, pero si yo le pongo este paciente a ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué pasó con este paciente? ¿Que lo llevaron a dónde? Hablando desde el punto de vista terapéutico. Probablemente todo el mundo ve esta imagen y dice, ya sé, lo más seguro es que este paciente haya llegado a cirugía. Y si alrededor o en el transcurso de la charla con la información que pienso transmitirles, los pongo a dudar, quizás digan, si no llegó este paciente a cirugía, ¿qué pasó? Este paciente tenía 90-60 de presión y tenía una frecuencia cardíaca de 110. Al final de la charla vamos a desarrollar esa diapositiva, que creo que es el mensaje clave de esta charla. Ahora, en términos de introducción, quiero decirles que el dolor abdominal se presenta casi en el 50% de los adultos, del 5 al 10% pueden arriesgar la vida del paciente, y cuando los pacientes tienen más de 65 años, puede aumentar el riesgo de mortalidad entre 6 y 8 veces más. ¿Dónde está la influencia? ¿En dónde influimos nosotros los radiólogos intervencionistas en el dolor abdominal? Normalmente en 3 grandes ramas: en los drenajes, en la reperfusión de vasos ocluidos completamente o estenóticos, o en la embolización para tapar vasos que estén sangrando. Como ya sabemos, pero es bueno tener los porcentajes, los procedimientos mínimamente invasivos son sinónimo de radiología intervencionista. Estos acortan la estancia hospitalaria casi en un 40%, disminuyen el riesgo de complicaciones quirúrgicas y médicas, y hay otro tipo de complicaciones a las que yo las llamo las complicaciones de observación, en donde muchas veces decimos, observamos al paciente, a ver qué pasa, y pues el a ver qué pasa es que se complica. A veces no hacer algo también significa hacer daño. Cuando se hace sinergia de la radiología intervencionista en este tipo de casos, estas complicaciones pueden disminuir hasta en un 30%. Como ya sabemos también, la radiología intervencionista puede hacer sinergia con tratamientos médicos o tratamientos quirúrgicos. Muchas veces se solapan tratamiento quirúrgico, tratamiento de intervencionismo o tratamiento médico, y en general puede reducir unos costos que es importante para, como dato para el sistema de salud, hasta en un 30%. Como ya hemos visto a lo largo de las charlas previas, el dolor abdominal es multicausal. Principalmente se explica por infecciones, eventos isquémicos, obstructivos, eventos oncológicos o lesiones oncológicas, sangrado no traumáticos o traumáticos. Estas patologías pueden solaparse, pueden combinarse, pueden coexistir las isquemias con las obstrucciones, las infecciosas con las isquémicas y obstructivas, las obstructivas con las oncológicas o las oncológicas con sangrados no traumáticos. Entonces, en toda esta familia de patologías podemos encontrar algún rol de la radiología intervencionista, y lo voy a hacer a través de casos en donde se van a dar cuenta que la comunicación con el radiólogo intervencionista es muy importante, y por eso traje estos medios de comunicación donde normalmente nos encuentran. Algunos no tanto, pero donde normalmente nos pueden encontrar es en las llamadas, en las consultas médicas. De hecho, nosotros hacemos consulta externa acá,
Para los que quieren hacer radiología, les digo de una vez un spoiler, es que pueden llegar a hacer consulta externa en su vida. Entonces, si lo están pensando, piensen un poquito más por si de pronto creen que será una ventaja. En este caso hacemos consulta externa desde el punto de vista de radiología intervencionista, nos sirve mucho para planear los procedimientos, explicarlos, generar puentes de confianza con el paciente y vigilar las complicaciones y la rehabilitación de estos pacientes. La interconsulta en algunos hospitales se hace y algo que personalmente me parece que es muy importante en la revista médica. Creo que si subiéramos o estuviéramos en revistas o rondas médicas, podríamos aportar seguramente algo en cada situación clínica del paciente. Entonces vamos a empezar a hablar de las infecciosas. Ese teléfono rojo que ven ahí significa el punto de llamada para el radiólogo intervencionista, que lo vamos a ir viendo con los casos. Voy a hablar simplemente de estas 4 patologías en infecciosas, en los pacientes con colecistitis, como lo había dicho el doctor Castro previamente, pacientes con colangitis, pielonefritis obstructiva o abscesos. Si combinamos la colecistitis y le sumamos en la ecuación colecistitis más radiología intervencionista, debemos pensar en colecistostomías percutáneas. Si hablamos de colangitis más radiología intervencionista, pensamos en colangiografías percutáneas. Si hablamos de pielonefritis obstructivas más radiología intervencionista, pensamos en nefrostomías percutáneas. Y asimismo con los abscesos, pues pensamos en drenajes percutáneos. Entonces tenemos el caso 1 de una paciente de 65 años en la UCI por un COVID, estancia prolongada, hospitalización prolongada, con una sepsis y dolor abdominal. Se le hizo una ecografía y se diagnosticó una colecistitis aguda. Como vimos previamente, se hizo los criterios de Tokio, que nos sirven para clasificar la severidad y el tratamiento sugerido para cada grado de severidad de estas colecistitis. En este caso, esta paciente tenía 4 criterios de severidad, entonces era un grado 3, severo, y se necesitó una colecistostomía percutánea. Ahí es donde nos llamaron y aparecimos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Esta es una paciente que tiene una edema de la pared de la vesícula, un poco de barro biliar en su interior, un poquito de edema trilaminar, algo de líquido perivesicular. Vemos aquí la punta de la aguja, aquí entrando un poquito más hacia la cavidad de la vesícula. Y esta imagen de acá es un colecistograma que se debe hacer siempre que hagamos una colecistostomía, idealmente entre la semana 3 y 4 posterior a la colecistostomía, para verificar si ya el conducto cístico se ha repermeabilizado. Una de las ventajas no solamente es disminuir la carga infecciosa de estos pacientes, sino que también podemos evitar una cirugía o una colecistectomía en estos pacientes, especialmente en colecistitis acalculosas, en donde el cístico se repermeabiliza después de que el cuadro inflamatorio pasa, el cuadro sistémico normalmente, y vuelve a funcionar ese conducto y probablemente el paciente no requiera una cirugía luego. En ese caso ya después se puede retirar el catéter y se evita una cirugía. El caso 2, paciente de 9 años, post-trasplante hepático con dolor abdominal, fiebre e ictericia. Fue llevado a una resonancia magnética, se diagnosticó una colangitis y un cálculo en la anastomosis bilientérica. Recuerden que es una paciente con un trasplante hepático y este caso pues se necesitaba drenar la vía biliar, pero había imposibilidad del abordaje por vía endoscópica, entonces se necesitaba hacerlo por vía percutánea y en este caso es un caso ideal para el radiólogo intervencionista, así no tengamos dilatación severa o marcada de la vía biliar. Este es el caso de la paciente. Estas son unas secuencias de resonancia magnética. Aquí podemos ver un aumento de la intensidad de señal en información T2, especialmente en la periferia del lóbulo derecho, que se ve un poco mejor en la restricción, en la difusión en el trace. Se ve alteración también de la perfusión en estas secuencias postcontraste en T1, y que en esta secuencia colangiográfica o en esta reconstrucción podemos ver un poco más de dilatación de la vía biliar con un defecto de llenado que se constata en la colangiografía percutánea transhepática. Aquí pintamos el árbol biliar, confirmamos el defecto de llenado, pasamos después un balón, inflamos el balón, dilatamos la anastomosis bilientérica y empujamos el cálculo hacia el intestino y luego se puede retirar el catéter biliar. La paciente con una mejoría de su drenaje
pues evita una cirugía mayor como una reconstrucción de vías biliares. Entonces, pues aquí es un papel importante nuestro. En el caso 3, mujer de 55 años con fiebre y dolor abdominal, TAC abdominal, hidronefrosis, pielonefritis y cálculos. En este caso, en el ureter derecho. Se diagnosticó una sepsis, no se podía, necesitamos drenar a este paciente, había imposibilidad de retirar el cálculo para desobstrucción por vía retrógrada, por cistoscopia, y posteriormente seguramente sus pacientes necesitan una colocación de doble J que no se va a hacer en el momento de la infección, pero pues sí probablemente lo requiera una vez haya pasado el cuadro o el proceso infeccioso. En este caso, pues ahí es una buena situación para que entremos nosotros a tratar de resolver este drenaje. Aquí tenemos entonces un ejemplo en reconstrucción coronal oblicua donde se ve hidronefrosis leve, un cálculo proximal, y en esta otra reconstrucción vemos aquí un cálculo distal con hidronefrosis y un poco ya de hipodensidad en ese parénquima que sugeriría un foco de pielonefritis. Esta es la nefrostomía, entramos por vía percutánea por el área de Brodel, que es un área relativamente vascular hacia el polo inferior. Pintamos, hacemos una pielografía, se confirma el defecto de llenado proximal, aquí se confirma el defecto de llenado distal, vemos aquí el calculito, que es este mismo que veíamos acá. Se deja la nefrostomía, se drena el paciente, se le mejora la sepsis y posteriormente se puede colocar un catéter doble J por la misma vía anterógrada. Aquí voy a presentar una serie de casos relacionados con abscesos y un bonus. Son todos pacientes con fiebre, dolor abdominal, algunos pélvico, que tienen colecciones intraabdominales diagnosticadas por tomografía. Normalmente el escenario perfecto para que entremos nosotros a trabajar es pacientes con refractariedad al manejo antibiótico, fiebre persistente y necesidad de drenar el foco o la carga infecciosa. Incluso si la colección no es muy grande y se requieren nuevos cultivos para mejorar o perfilar mejor aún el antibiograma, se debe intentar sacar muestra. Porque pues muchas veces uno dice, si no es tan grande, ¿para qué catéter? Pero así todo puede ser de utilidad. Esta es una paciente con un absceso del iliopsoas derecho, podemos mirarlo acá, hipodenso, líquido con una pared gruesa que realza, lo vemos mejor aquí en el corte axial. Y pues decidimos entrar, no tenemos muchas opciones tampoco, quisimos evitar el abordaje anterior, obviamente el abordaje posterior tampoco, y pues decidimos entrar por vía intramuscular, colocando el extremo distal del catéter, y al final el paciente pues mejoró de su cuadro infeccioso. Este es un paciente con un absceso de próstata, vemos aquí que en la mitad lateral derecha de la próstata se ve claramente el absceso en este corte axial. En esta reconstrucción sagital también lo podemos ver acá. Se nos ocurrió la colocación del catéter transglúteo, se drenó lo que más se pudo del absceso, al final quedó este pequeño foco residual que mejoró posteriormente con antibiótico terapia. Paciente posoperatorio, una colección pequeña, interaortocava, pero con fiebre persistente, sin mejoría con antibiótico, necesidad de nuevo cultivo. Pues decidimos entrar vía translateral, anterior al hueso ilíaco, llegamos hacia el retroperitoneo, pasando alrededor de la aorta y de la cava, y pusimos allí un catéter de drenaje con posterior mejoría del paciente. Este es el bonus que les traje, paciente posoperatorio de una endoprótesis de aorta, la cual se sobreinfectó y produjo un absceso periprotésico, que se puede ver acá. Si estos pacientes son llevados a cirugía, pues tienen una alta morbimortalidad porque pues está en proceso infeccioso agudo, entonces pues un acceso posible es un drenaje percutáneo, y aquí podemos ver la agujita bailando al ritmo de la aorta. Luego, ya pasé de la parte infecciosa, voy a hablar ahorita de las patologías isquémicas obstructivas, y aquí tenemos que hablar de dos patologías generales que son la disección arterial o las trombosis vasculares. Si sumamos las disecciones arteriales más radiología intervencionista, pensamos en angioplastia y stents. Si hablamos de trombosis vasculares más radiología intervencionista, pensamos en angioplastia y trombectomía o tromboaspiración. Caso 5, paciente de 30 años con dolor abdominal súbito, hipertensión arterial, aumento de la creatinina. El angioTAC
mostró una disección de arterias renales bilaterales. Se hizo un tratamiento de anticoagulación y antihipertensivos. Sin embargo, esta presión siguió persistente, refractaria, no era candidata quirúrgica, tampoco sería la primera línea de manejo. La primera línea de manejo es endovascular, entramos ahí nosotros. Este es el caso, podemos ver en estos dos círculos rojos cómo se ve ese tejido blando alrededor de las arterias renales y cómo las estenosa. En esta reconstrucción coronal podemos ver aún más esa estenosis, incluso con una apariencia de collar de perlas, pues es una paciente que tiene una displasia fibromuscular. Y algo muy interesante en estas dos reconstrucciones es que fijémonos en la perfusión de este riñón izquierdo comparado con este del riñón derecho. Estaba ya sufriendo probablemente pues un infarto. Esta es la angiografía, aquí está el riñoncito derecho, aquí vemos una luz verdadera, la luz falsa que se llena de manera tardía. En el riñón izquierdo vemos de nuevo esa apariencia en collar de perlas, sugestiva de la displasia fibromuscular, y podemos ver claramente esa alteración de la perfusión en el polo inferior del riñón izquierdo. Entramos, hicimos angioplastia. Justamente en estos pacientes con displasia fibromusculares no se recomienda la posición de stent, sino responden muy bien las angioplastias solamente con balón. De hecho, miren la diferencia entre el inicio y posterior a la angioplastia, cómo recuperó ese calibre. Y sorpresivamente para nosotros, no solamente recuperó el calibre, sino que también recuperó la perfusión del polo inferior. Estamos hablando que pasaron casi una semana después del dolor abdominal. Aquí podemos ver el antes de la tomografía, cómo se encuentra esa hipoperfusión del riñón izquierdo con una perfusión adecuada del mismo riñón 3 meses después. El caso 6, un hombre de 52 años, dolor abdominal y vómito, hace 2 días previos, con trombosis de la vena mesentérica superior en el TAC, tiene un antecedente de una cirugía mayor en columna, no era candidata a anticoagulación. Entonces, aquí podemos ver las imágenes, vemos edema de las asas intestinales, un poquitico de líquido libre en las láminas mesentéricas o en las hojas mesentéricas, y aquí podemos ver claramente el defecto de llenado central en la vena mesentérica superior compatible con una trombosis de la vena. Entonces, lo que decidimos en este caso fue entrar por vía transhepática percutánea, entramos con un catéter, vemos aquí los defectos de llenados que se confirman con esta venografía, y hacemos angioplastia o tromboaspiración o trombectomía y podemos recuperar ese flujo de esa vena mesentérica con posterior mejoría del paciente. Ahorita otra gran familia son las oncológicas. Aquí vamos a encontrar tumores que pueden producir dolor simplemente por ocupación de espacio o tumores que produzcan obstrucción que requiera nefrostomías o colangiografías. Ya vimos eso previamente, entonces me voy a enfocar en el tumor que produce dolor abdominal por ocupación de espacio. Hombre de 50 años con dolor abdominal intermitente, reagudizado, acude a urgencias, se le hace un TAC que muestra una masa hipervascular suprarrenal izquierda. El plan era llevar a cirugía, sin embargo, como era hipervascular, pues requiere embolización previa para disminuir el sangrado intra y perioperatorio. Ahí entramos nosotros, siempre revisamos el TAC previamente para planear la embolización. Confirmamos la gran masa hipervascular suprarrenal izquierda, miren la cantidad de vasos que nutren esa lesión. Se hizo la cateterización selectiva, se puede ver cómo se separa ese riñón izquierdo normal de la masa hipervascular que se ve aquí con este blush tumoral, como le llamamos nosotros en angiografía. Entramos más supraselectivamente con un microcatéter después de embolizar y se ve una disminución marcada de ese flujo arterial. El paciente fue llevado a cirugía y terminó siendo un feocromocitoma. Esta es la muestra macroscópica. Por último, ya para terminar, cuando hablamos de hemorragias no traumáticas o traumáticas, o decimos hemorragias espontáneas, entre comillas, pues normalmente hay una causa subyacente. La mayoría son anticoagulación, o la hemorragia traumática, que también la vamos a desarrollar ahorita. Entonces, cuando hablamos de hemorragias más radiología intervencionista, hablamos normalmente de embolización o colocación de stents. Caso 8,
mujer de 60 años, anticoagulada, con dolor abdominal súbito y caída de la hemoglobina. El angioTAC muestra un sangrado activo de la pared abdominal. Paciente no candidata a cirugía, pues justamente por la anticoagulación que tenía, y seguía cayendo la hemoglobina a pesar de la transfusión. Aquí tenemos, esta es la reconstrucción en MIP del angioTAC, donde se ve un pequeño foco de sangrado activo con un gran hematoma de la pared abdominal. Se hizo la angiografía que mostró estos focos de sangrado activo en la pared abdominal. Y aquí se ve la angiografía de control, donde vemos que ya se ha embolizado con coil. Aquí tenemos los focos de sangrado que son compatibles con el sitio, la topografía que habíamos visto en el angioTAC, y aquí ya es posterior a la embolización con coil, con un buen resultado angiográfico y también de desenlace clínico del paciente, que al final es lo más importante. Y por último, para cerrar, entonces, aquí tenemos la diapositiva inicial. Ese pececito tratando de volarse significa un cambio de paradigmas respecto a lo que normalmente conocemos. Y ya viendo todo esto, si les hago la misma pregunta que les hice al comienzo, probablemente digan, ya puede que sea cirugía, sí, que no está mal, pero pues también puede ser parte del radiólogo intervencionista este manejo. Justamente aquí vemos un sangrado activo muy importante, con un hemoperitoneo claramente visible, incluso mejor en esta reconstrucción coronal. Este paciente fue llevado a angiografía, vemos aquí en el circulito rojo el foco de sangrado activo proveniente de esa arteria hepática izquierda, paciente con sangrado profuso, se le hizo la angiografía, se le hizo la embolización, ya no vemos el sangrado, y al final se le hizo una angiografía de control de la arteria hepática derecha que emergía de la arteria mesentérica superior para mostrar que quedaba con una buena perfusión hepática. Las reflexiones que yo dejaría es que el dolor abdominal es multicausal, la radiología intervencionista es versátil y polifuncional. Hay que tener en cuenta el radiólogo intervencionista en el algoritmo de manejo, y la comunicación efectiva es la clave. No solamente es que nos llamen, sino que también debemos contestar para poder buscarle solución a los problemas. Muchas gracias.